buenas tardes, queridos amigos. A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de la Secretaría de Cultura, les damos la más cordial bienvenida a Reflexiones en Tertulia. En esta ocasión, conmemoramos el centenario del natalicio de don Jesús Reyes Heroles. Tenemos el privilegio de contar con la conversación de su hijo, Federico Reyes Heroles, escritor, analista político, profesor universitario y editor, quien nos comparte una visión humana y entrañable de su padre, un hombre comprometido con su tiempo. Te agradecemos, querido Federico, tu generosa participación en esta emotiva charla. Sean bienvenidos todos ustedes, que la disfruten. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea. He sido invitado a hablar sobre la figura de Jesús Reyes Heroles y en su centenario, cumpliría el 3 de abril 100 años de haber nacido. Y la parte política yo ya la redacté en un libro que se llama Orfandad y que está en el mercado. Ahí pueden ustedes consultar sin duda su correspondencia, su archivo, de manera ordenada. Por desgracia, hubo algunos periodistas historiadores que iban a escribir una biografía. El Colegio de México tiene una buena biografía sobre él. Otro de ellos, que era Miguel Ángel Granados Chapa, murió en el camino. Entonces es escasa la bibliografía sobre el personaje Jesús Reyes Heroles. Sobre su obra hay mucho más, también en el Colegio de México y en el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, donde está su archivo personal. Pero yo no les quiero hablar del Reyes Heroles político, que todo el mundo sabe que fue presidente del PRI, que fue secretario de Gobernación, que fue director del IMSS, director de Pemex, que tuvo una larguísima trayectoria, que fue colaborador de varios presidentes de nuestro país, sino quiero hablarles de los orígenes personales, porque eso se olvida. Y todo el mundo recuerda a Reyes Heroles, al Reyes Heroles encumbrado. Y detrás hay una historia muy bella, una historia de esfuerzo, una historia de movilidad social que los jóvenes deben de conocer. Jesús Reyes Heroles era hijo y nieto de inmigrante español. El primero fue Vicente Heroles, que llegó a finales del siglo XIX por razones económicas, vino a buscar cómo sobrevivir y llegó a Tuxpan con una mujer cuyo nombre no es del todo conocido y no está plenamente registrado, pero él hizo su fortuna precisamente en el contacto con los buques que se acercaban a Tuxpan a bajar mercancía y llevar mercancía y correspondencia. Había un gran contacto con Europa y muy poco contacto con el centro de la República. De hecho, yo les diría que vivían volcados al mar. La carretera que ahora se estrenó hace unos cuantos años, pues nos indica el retraso que ha habido en las comunicaciones hacia ese, que es el puerto más cercano de la capital de la República. Durante muchos años, décadas, se hacían 10, 12 horas para llegar a Tuxpan. Cuando mi padre nació, pues aquello era un páramo perdido en el Golfo y había una forma de salir que era la más utilizada, dos barcos que llevaban precisamente al puerto de Veracruz y ya del puerto de Veracruz se conectaban con la capital de la República y era pues básicamente despedirse del pueblo. Vicente Heroles tuvo 3 hijas. Una de ellas, la madre de mi padre, Carmen, se casó con otro inmigrante español, Jesús Reyes, que también llegó, pero a él a principios del siglo XX, pues a jugar suerte a Tuxpan. Él fue comerciante, trabajó para la cervecería Modelo durante muchos años, no hizo gran patrimonio y fue un padre que dejó pues muy poca fortuna. Esa no ha sido una de las cualidades de la familia Reyes Heroles. Fíjense qué curioso, cuando mi padre termina la primaria, tuvo que emigrar hacia San Luis Potosí porque no había secundaria. Esto para que ustedes se imaginen el grado de aislamiento y lo que implicaba ser en 1921
un niño tuspeño. Mi padre tuvo problemas de reumatismo y él contaba cómo lo llevaban a sus curas semanales, y sus curas semanales eran nada menos y nada más que encerrarlo en una especie de jaula donde lo picaban las avispas. Estamos hablando de la prehistoria, y no crean ustedes que contaba esa anécdota como algo grave o algo que le pesara. Simplemente así era como se curaba la reuma o las reumas en aquel momento. Se dice que esas reumas fue lo que llevó a Reyes Heroles, a ese dolor corporal, a ser un niño un poco atípico, en tanto que jugaba, casi no jugaba con sus compañeros, jugaba muy poco, y se encerraba en cambio a jugar con cosas muy sencillas como hojitas de árboles que ponía de un lado, del otro. Hay una foto por ahí en donde aparece mi padre con un pequeño librito, pero que esto no los confunda. En la casa de mis abuelos no había libros, de hecho eran iletrados. Cuando Reyes Heroles se graduó y le dieron mención honorífica, llamó a su madre por teléfono y le dijo: madre, me han dado mención honorífica. Y su madre le preguntó: ¿y eso es bueno o malo, hijo? ¿Qué, es premio o es castigo que te hayan dado una mención honorífica? Entonces, en casa de mis abuelos no había libros, y la cultura que se formó Reyes Heroles es una cultura que hizo él, porque su hermano no fue una persona que se cultivara y no tuvo parientes que lo guiaran en su periplo para llegar a la capital de la República. Allá en San Luis Potosí estudió la secundaria, viviendo o sobreviviendo como pudo, y sin ver a su familia, y allí pasó la preparatoria, y ya después se vino al Distrito Federal. En el Distrito Federal se acercó a la Facultad de Derecho, y allí en la Facultad de Derecho hizo muy buenos amigos como Jorge Castañera Álvarez de la Rosa, como el maestro Alfonso Noriega, el conocido Chato Noriega, y así una serie de maestros que lo fueron ahora sí guiando por los estudios en la facultad. Dicen los que lo trataron, Santiago Oñate, que era un estudiante muy preocupado de sus responsabilidades académicas, y que sin duda no era el típico estudiante que se fuera de juerga a echarse unas cervezas y perdiendo o teniendo el riesgo de perder una buena calificación. Reyes Heroles salió con un promedio altísimo de la Facultad de Derecho, y desde muy joven él supo que su vocación no era el derecho privado, sino que sería el derecho público, y empezó a trabajar, por ejemplo, de ayudante del general Jara en el partido, justo ayudándole a abrir la puerta, y contaban que él abría la puerta y cerraba la puerta, y mientras tanto atrás de la puerta estaba leyendo un librito, todo el tiempo con los libros en la mano, tratando de dejar atrás pues un pasado de vacío y diría yo, de enorme ignorancia que rodeaba a esa familia. Reyes Heroles terminó su carrera y consiguió una beca para irse a estudiar su posgrado en Argentina, que en ese momento Argentina, recordemos que Argentina había sido una de las 10 potencias del mundo a principios del siglo XX. En los años 40 no era ya esa potencia, pero seguía teniendo una cultura muy respetable, y la Facultad de Derecho, la Escuela de Derecho de Buenos Aires, era una escuela muy acreditada. Reyes Heroles se fue para allá y contaba que cuando su familia fue a despedirlo al aeropuerto, pues lo despidieron casi dándole la bendición, porque pues irse a Buenos Aires en un DC-3, que no eran aviones presurizados, haciendo escalas, que México, Chiapas, San Salvador, vayan ustedes a saber, iban brincando, la tripulación descansaba y al día siguiente volvían a emprender el vuelo. Y contaba cómo cuando cruzaron los Andes les dieron unos popotitos para tener oxígeno, porque ese avión no estaba presurizado y los pasajeros podían desfallecer en el cruce de los Andes. Y allá se fue a Buenos Aires. Mantuvo correspondencia, hay correspondencia de él con su familia, pero para todo fin práctico, Reyes Heroles se fue a perder allá en la Patagonia, a una escuela que nadie conocía, por lo menos en su familia,
a hacer los estudios de posgrado. Hizo su maestría y tuvo la suerte de encontrarse con un gran maestro en la facultad, Silvio Frondizi, quien de alguna manera lo marcó, pero lo marcó también humanamente, porque platicaba mi padre que un día caminando por las calles de Buenos Aires, una ciudad bellísima, de pronto este maestro Frondizi le dijo: mire, Reyes, allá hay un ombú. Un ombú es un árbol muy popular en Buenos Aires, unos árboles bellísimos. Y entonces Reyes Heroles miró el árbol y regresó a la conversación sobre si el Estado fascista o si el Estado soviético, o si el Estado, lo que fuera. Su tema de licenciatura fue precisamente las distintas formas del Estado, tendencias actuales del Estado. Entonces, de pronto Frondizi lo interrumpió y le dijo: Reyes, es usted demasiado joven e impetuoso para poder apreciar un árbol. Voltee usted, por favor, y vuelva a ver ese gran árbol que tenemos enfrente. Ya después seguimos platicando de política y de derecho, etcétera, etcétera. Allá se forjó, diría yo, una cultura que es fácil decirlo ahora, pero en aquel momento era muy difícil. Una cultura internacional. Buenos Aires tiene la característica precisamente de haberse formado con muchas migraciones italianas, alemanas, rusas, de todo tipo. Y las bibliotecas, las librerías, perdón, en Buenos Aires tienen fama y fueron realmente continentes de lectura para alguien que llegaba de un país muy aislado, porque México era un país muy aislado, a diferencia de Argentina, que era un país muy abierto a Europa. De tal manera que él en Buenos Aires fue donde cultivó sus nexos con ciertos autores que estaban del otro lado del Atlántico, pequeño problema, y no había Amazon, o sea, no era cuestión de pedir el librito y que le llegara uno el librito rápidamente para poderlo consultar. Regresa Reyes Heroles de Buenos Aires, la familia va y lo recibe como si hubiera regresado de Marte. Fue toda una fiesta porque había podido regresar de esa aventura que era irse a estudiar a Buenos Aires, y de inmediato empezó a trabajar en el sector público, si no mal recuerdo, en ferrocarriles nacionales, pero pues él en la capital de la República era un donadie. Publica su tesis de licenciatura, precisamente un libro que se llama Tendencias Actuales del Estado, y después publica otro libro que fue muy comentado, que se llamaba La Carta de La Habana. La Carta de La Habana fue un acuerdo comercial que se firmó en esa ciudad. Era un primer intento de GATT, si lo quieren ver ustedes así. Y allá se fue, a La Habana, se fue con el maestro Noriega a seguir las conversaciones que fueron, digamos, insisto, pioneras en la apertura comercial. Y ahí platicaba cómo el maestro Noriega le jugaba bromas medio pesaditas, porque él llegó a un acuerdo con el maestro Noriega y le dijo: bueno, maestro, nos vamos a cenar. Y pues, Reyes Heroles no tenía dinero, era un estudiante y apenas estaba haciendo. Entonces le dije: mire, maestro, si quiere, yo pago una noche y usted paga la otra noche. Perfecto, Reyes. Muy buen acuerdo. Salen la primera noche y Jesús Reyes Heroles pide la cuenta y pues paga, dolido, pero paga la cuenta. La segunda noche van a otro restaurante y en el momento en que el maestro Noriega pide la cuenta, se acerca el mesero y le dice: no, maestro, de ninguna manera, usted, es un honor tenerlo a usted en este restaurante, usted aquí no paga. Tercera noche, vuelven a ir a otro restaurante y al maestro Noriega le gustaba comer bien, y pues Reyes Heroles pide la cuenta y paga a pechuga, como diríamos hoy en día, y a la otra noche vuelven a salir, y en el momento en que el maestro Noriega pide la cuenta, se acerca un mesero y dice: no, 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 de ninguna manera, maestro, esto para nosotros es un honor que usted esté sentado aquí, usted aquí no paga. Entonces, saliendo del restaurante, le dice: oiga, maestro, este acuerdo a mí no me está saliendo, porque pues usted no paga en ninguna parte, yo no sabía que usted era tan conocido en La Habana. Nada, el maestro Noriega hablaba por teléfono con antelación con el capitán del restaurante y le decía: oiga, cuando yo pida la cuenta usted dice eso y ya después yo le pago. Y se hizo una gran amistad con el maestro Noriega, pero esas eran las condiciones económicas y esa era la situación social o condición social de Reyes Heroles, que al fin y al cabo era un provinciano, era un hombre que venía de un pequeño pueblo sin ninguna cultura. Ahí es donde el papel de mi madre es importante, porque mi madre fue la primera alumna de la universidad femenina
y fue ella la que de alguna manera, sin proponérselo, lo introdujo a un México de profesionistas, a un México conocido. Su padre era un gran abogado, Federico González Garza, un revolucionario maderista, un muy buen abogado, y lo sé porque en aquel momento dejaban sus pequeños folletos de los casos que habían llevado y que consideraban que merecían quedar en negro sobre blanco. Pero la anécdota, para que ustedes imaginen cómo era la relación, la anécdota comenzó, y la relación entre mi padre y su futura esposa comenzó en el momento en que, en una cena medio instigada por Reyes Heroles para conocer a la señorita González Garza, de pronto llega un mesero con un platón muy complicado y se lo pone a mi padre, que no tenía modales de mesa. En su casa no existía eso, ni en toda su formación, y entonces, con un gran descaro, se voltea y le dice a su vecina, que era Gloria González Garza, dice: ay, señorita González Garza, licenciada González Garza, oiga, ¿le puedo pedir un favor? No me sirve usted el plato porque yo soy un truán veracruzano, yo no sé servirme. Y entonces esto parece que le causó a mi madre una simpatía, porque este truán veracruzano, se admitía que era un truán veracruzano y que no sabía con qué cuchillo y con qué cuchara servirse cada uno de los platos. Y ahí se inició la relación. Se casan y Reyes Heroles es asesor, fíjense nada más, en Ferrocarriles Nacionales con un pequeño sueldo, y tiene la fortuna de que llega a lo que sería, digamos, la Secretaría de la Presidencia, Rodríguez Cano, Enrique Rodríguez Cano, que fue un personaje también muy importante de la política, y Rodríguez Cano jala al tuxpeño y le dice: a ver, véngase a trabajar con nosotros. Y entonces, de pronto, Reyes Heroles pues ya está en la presidencia de la República, viendo cómo se manejan los ires y venires de esa oficina con Rodríguez Cano. Fumaba mucho, y era un hombre que se fue haciendo, digamos, siempre con sus tiempos libres o en sus tiempos libres. ¿A qué me refiero? Reyes Heroles no tenía un patrimonio como para poderse dedicar años y años al estudio, y lo que hizo durante toda su vida, y eso sí me consta a mí, y conforme pasan los años se lo reconozco, fue que le robaba tiempo al tiempo. Como decían o dicen, hacía adobes, descansaba haciendo adobes. Se lo encontraba uno a las 2 de la mañana leyendo un libro ahí en el buró, ¿no?, con su cigarrito, y eran libros de autores europeos, de autores que él solicitaba, le llegaban con meses, y autores a los cuales él quería conocer. Él se fue haciendo, y ustedes pueden revisar, por ejemplo, la bibliografía del liberalismo mexicano, y dice: oh, caray, pues ¿cómo le hizo para conseguir todos esos libros? Medio aprendió a leer en francés, medio aprendió a leer en italiano, tan es así que ahí están los libros rayados, y que él utilizó para en su vida profesional. Lo digo porque los servidores públicos ahora no les queda tiempo para leer. Es muy raro encontrarse un servidor público que se cultive. A pesar de todas las facilidades que tenemos hoy, los iPads y los teléfonos y todas esas facilidades, el Amazon, poder pedir libros, uno se encuentra con muchos servidores públicos que son brutalmente ignorantes. ¿Por qué? Porque no se cultivan, porque no les queda tiempo o porque no tienen interés. Reyes Heroles, fíjense nada más, escribió el liberalismo mexicano siendo subdirector de Pemex. Él era subdirector general de Pemex, de eso vivía. Yo recuerdo haber ido a la tienda sindical de Petróleos Mexicanos, y pues trabajaba de lunes a sábado, y el sábado en la tarde y el domingo, él con su eterna secretaria, porque era disgráfico, tenía muy mala escritura, él con sus libros abiertos, los que había leído en la mañana, dictaba y dictaba y dictaba, y de ahí salieron los 3 tomos del liberalismo mexicano, que fueron publicados el primero en 1958. Es decir, él redactó el liberalismo siendo subdirector, con toda la carga administrativa que esto suponía. Yo recuerdo haber visitado su escritorio, y que subíamos o íbamos a la tienda y subíamos que a saludarlo, y estaba detrás de una pila de libros, con su eterno cigarro, ¿no? Y tomando llamadas y demás.
Y ese mismo hombre, allí en su escritorio, ya tenía 2 o 3 candidatos de libros a ser leídos el fin de semana. Era, insisto, muy tenaz y muy estudioso, muy trabajador. Se habla mucho de la inteligencia de Reyes Heroles. Sin duda era un tipo brillante, pero creo que se ha destacado un poco el esfuerzo y la tenacidad que tuvo para irse formando a lo largo de todos estos años. Después fue director de Pemex. Una anécdota, él no conocía al licenciado Díaz Ordaz, y el licenciado Díaz Ordaz, después de que él pronuncia un discurso el 20 de noviembre, en el aniversario de la Revolución, al pasar al podium, saluda al presidente en turno, que era López Mateos, y junto está Díaz Ordaz, presidente electo, y Díaz Ordaz le estrecha la mano y le da una tarjeta, y le dice, por favor, llámeme, abogado. Entonces Reyes Heroles se quedó un poco sorprendido. Días después le habla, marca el número, y del otro lado de la bocina le contesta Díaz Ordaz, que dice, Díaz Ordaz, tanto como eso, aquí Díaz Ordaz y allá Reyes Heroles. Y entonces le dice, quiero platicar con usted. Ya va Reyes Heroles a la oficina del presidente electo, y al entrar le dice Díaz Ordaz, me gustaría que me acompañara usted y que fuera director de Pemex. Entonces Reyes Heroles se queda sorprendido porque pues, había sido diputado federal y subdirector, en ese momento era legal, pero del sector energético no sabía absolutamente nada. Y se lo dijo tal cual, dijo, oiga, presidente, pero es que yo de Pemex no sé nada. Nunca he estado en el IMSS, he estado por aquí, por allá, pero en presidencia, pero de Pemex no sé nada. Le dice, mire, no se preocupe, en Pemex hay muy buenos ingenieros, pero hay mucha corrupción, hay muchos rateros ahí en Pemex, y a mí lo que me han dicho es que usted es un hombre honesto y culto. Yo necesito a alguien que en Petróleos Mexicanos limpie a esa empresa y que pueda yo confiar en él. Y así fue como llegó a la dirección de Petróleos Mexicanos, y por supuesto, pues tuvo muchos incidentes. Yo recuerdo haber visto la casa de mis padres baleada por uno de los líderes sindicales en aquel momento. Esto es antes de la quina, había uno que se llamaba Merino, que eran bravos. Después recuerdo haber visto el avión que era de Petróleos Mexicanos baleado después de despegar de Ciudad Madero. Tuvimos que regresar y aterrizar de nuevo porque nos llevaba, éramos unos niños, nos llevaba de fin de semana, que no era exactamente Disneylandia, a los campos petroleros, a las casas de visita, no había hoteles, entonces estaba uno en una casa que era de Petróleos Mexicanos porque no había dónde ir, dónde hospedarse. De tal manera que la política en aquel momento todavía tenía una presencia de las balas bastante importante. Y allá fue Reyes Heroles, y dicho y hecho, había un equipo, él no conocía a nadie, pero se hizo muy amigo del ingeniero Inguanzo, y se hizo muy amigo el ingeniero Mascanzoni, y esas amistades perduraron durante el tiempo que él estuvo al frente de Petróleos Mexicanos. Curiosamente, ahí se tejió una relación política con el presidente Díaz Ordaz, en tanto que Díaz Ordaz le empezó a encargar discursos. ¿Por qué? Pues porque tenía buena pluma y era un hombre culto. Y eso le daba mucho coraje a Echeverría, muchísimo coraje, porque se daba cuenta Echeverría de que al fin y al cabo, pues el director de Pemex, que nada tenía que ver con la vida política, pues tenía presencia en el pensamiento del presidente. Reyes Heroles, siendo director de Pemex, regresando a lo del trabajo, redactó nada menos y nada más que las obras completas de Otero, de un gran jurista jalisciense que murió a los 33 años y que dejó escritas 2,000 páginas. Y ahí tienen ustedes a Reyes Heroles los fines de semana leyendo las distintas obras y los distintos pronunciamientos de Mariano Otero y redactando lo que serían las obras completas con un ensayo preliminar que es una belleza. Si no lo conocen, se los recomiendo, es un ensayo muy breve que describe a este personaje que fue el padre del amparo para todo fin práctico en México. Ahora, dicho esto, cuando termina en Petróleos Mexicanos, él de alguna manera, por lo que la prensa decían que era el funcionario peor vestido del gabinete, porque pues eso de la ropa no se le daba al tuxpeño, que cómo iba a saber de sastres, hasta que llegó una complicidad con un sastre que lo asesoraba y le decía, y además era medio daltónico. Entonces eso de seleccionar las corbatas para los trajes no era, digamos que no era su especialidad. Y lo malo es que yo creo que el sastre también era medio daltónico porque le hacía unas selecciones
bastante malas, pero en fin, Reyes Heroles aprendió también a vestirse, se volvió un hombre elegante y terminando Pemex, él pensó que Luis Echeverría lo llamaría porque era una figura destacada en el gabinete ampliado, y nada, no lo llamó, lo dejó a caída libre, y recuerdo cómo pasados unos días, de pronto mi madre se acercó y le dijo: Chucho, no tenemos para la gasolina. Y es que en Petróleos Mexicanos al director pues, le cargaban su camioneta en una gasolinería con vales. Entonces pues, él hacía tiempo que no pagaba un tanque de gasolina, y entonces cayó en cuenta que tenía que pagar también la gasolina. Y ahí empezó otra vida, porque él lo llamó al presidente Echeverría y le dijo: a ver, Chucho, eran compañeros de generación, Chucho, ¿por qué no te vas a dirigir el complejo industrial de Ciudad Sagún? En el complejo industrial de Ciudad Sagún había una constructora de carros de ferrocarril, y la Renault, para todo fin práctico, era un experimento para crear un polo industrial en el estado de Hidalgo. Y Reyes Heroles, saliendo de la entrevista con el presidente, le preguntaron los periodistas y dijo: ¿a dónde va usted? Y entonces contestó con un poco de sorna, dijo: pues me voy a hacer cochecitos, voy a fabricar cochecitos, de lo cual tampoco sabía nada. Pero a los 15 días ya estaba hablando del modelo del Renault 16 y del Renault no sé qué, y se metió a trabajar, pues necesitaba el salario, y se empezó a ir a Ciudad Sagún y siguió escribiendo en el complejo industrial de Ciudad Sagún. Elaboró buena parte, digamos, de lo que sería a la larga sus ensayos de teoría del Estado y todo esto que él había trabajado como estudiante. Él fabricaba cochecitos y vendía cochecitos, y después se dedicaba a la teoría política. Entonces fue cuando lo llamaron para pronunciar un discurso en una asamblea del partido que hubo, y su discurso fue brillante, y eso fue lo que obligó a Echeverría a llamarlo para dirigir el Partido Revolución Institucional. Así fue como llegó al PRI, porque no era gente cercana del presidente Echeverría. Tuvo muchas fricciones con Echeverría, muchos pleitos que están narrados en Orfandad, muchas intrigas por parte del presidente, y bueno, sobrevivió. Pero claro, al final lo corrió, se peleó con Echeverría porque tenía esa cualidad de que él era disciplinado, pero hasta cierto punto, hasta el punto en donde pues su conciencia se interponía y él ya no se sentía obligado a obedecer a un presidente que mandataba algo que no aceptaba él a cabalidad. Y entonces lo sacó del PRI y estuvo en el ostracismo un tiempo, y después lo llamó al IMSS. Él ya había sido director del IMSS, y la verdad sea dicha, quería mucho esa institución. En alguna ocasión yo le pregunté, le dije: bueno, ¿en qué instituciones donde mejor te has sentido? Después de que fuera secretario de Gobernación y secretario de Educación. Y me dijo: en el IMSS. En el IMSS fui muy feliz, porque el poder llevarle a la gente salud es algo muy bello y muy emocionante. Eso la gente no lo sabe, pero tenía esta vocación de servicio, esta empatía por los demás, quizá por venir de una familia pues de muy pocos recursos. Entendía que era lo que significaba no tener una clínica, que no había en Tuxpan, no tener servicios médicos, que no había en Tuxpan. Entonces se va al IMSS, y ahí yo empecé a notar algo muy raro, porque llegaba yo por él los viernes en la tarde o en la noche, seguramente para irnos a una gira, a inaugurar una clínica, porque mi madre de pronto dijo: yo ya no puedo estar saliendo todos los fines de semana. Y tanto en el PRI como en el IMSS, muchas de las giras eran en fin de semana por razones obvias. Y entonces pues yo lo acompañaba, pero empecé a ver que salían de su oficina senadores panistas, o Arnoldo Martínez Verdugo, el líder del Partido Comunista, o personajes que bien a bien yo no entendía qué estaban haciendo en el IMSS. Pues nada, el Jesús Reyes Heroles se había puesto a estudiar Derecho Electoral. Como ustedes saben, el presidente López Portillo ganó con el 100% de los votos, lo cual era un ridículo, y Reyes Heroles, desde el IMSS, desde la antesala del IMSS, empezó a trabajar lo que sería la apertura política de nuestro país. Cuando llega López Portillo, que había sido compañero también de generación, pues Reyes Heroles ya tenía prefabricado
buena parte de lo que sería la apertura política. Yo recuerdo haber visto a muchos de estos líderes entrar a casa de mis padres a platicar con mi padre en la biblioteca largo, lo cual supuso pues la reforma del 77, las primeras elecciones con diputados plurinominales el 79, la incorporación y legalización del Partido Comunista, aquellas sesiones célebres en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, en las cuales desfilaron todo tipo de fuerzas políticas que duraron varios meses, y en donde el interlocutor, la cabecera de la mesota aquella, pues era Jesús Reyes Heroles, que tenía una cultura política y que seguramente en la noche llegaba a repasar cómo funcionaba el sistema de representación proporcional, cómo esto, cómo lo otro, y me recomendaba algún libro y me decía, léete esto porque por ahí es por donde nos vamos a ir. Ese personaje muy trabajador, muy ordenado en su vida personal. ¿A qué me refiero con ordenado? Pues los lujos no eran algo que le importara. Su fin de semana básicamente lo dedicaba a trabajar. Organizaban él y mi madre unas comidas los domingos que se hicieron famosas porque pues, invitaban, por ejemplo, a René Krill, un panista de cepa, que era vecino de mis padres, y lo invitaban a comer, o a Rodolfo González Guevara, que tenía una posición política más de izquierda, y entonces se armaban unas tertulias sabrosísimas. Llegaba Jaime García Terrés, el poeta, y las comidas domingueras en casa de los Reyes Heroles eran buenas porque se prolongaban y se discutían y se decían muchas cosas. Era un hombre muy abierto a distintas ideologías, por supuesto no creyente, expreso, y un hombre que trabajó y trabajó y trabajó, insisto, hasta el final de su vida. De hecho, dejó en curso una investigación muy importante sobre la razón de Estado, porque su tesis era, y sobre Gutiérrez de Estrada, un gran conservador, su tesis era que había habido grandes liberales en México, entre otras cosas, porque dialogaban con conservadores muy brillantes. Y entonces estudiaba a los conservadores y decía, caray, pues Edmundo Burke es un gran pensador francés, aunque sea conservador, yo coincido con él en A, B, C. No era dogmático, era un hombre muy abierto y un hombre al que debemos de tener presente porque se forjó a sí mismo, se hizo a sí mismo con muchísimo esfuerzo, sacrificó horas seguramente de amigos, aunque le gustaba irse a jugar los martes dominó con su grupo de la facultad, y llegaban básicamente abogados postulantes que no tenían mucho dinero, entonces iban a un restaurante español que se llama Guría, y ahí esa tarde, los martes, Reyes Heroles se separaba 2 horas para estar con sus amigos. Jugaba bastante mal dominó, pero eso no importaba. Lo que importaba era que se divertía y se divertía mucho. Un hombre muy trabajador, muy ordenado, de una honestidad a toda prueba, incluso cuando salió de Petróleos Mexicanos y le dijo al presidente Díaz Ordaz lo que ganaba, el presidente Díaz Ordaz le dijo, pero Jesús, ¿por qué no? Abogado, siempre le dijo abogado, ¿por qué no me dijo usted para arreglar esa situación? Claro, a muchos directores de Pemex lo que menos les importaba era el salario, eran los negocios que se podían hacer desde la oficina de Pemex, y a eso Reyes Heroles simplemente no le entraba. Es un personaje fascinante que además tenía un gran humor. Quizá porque venía de un origen en donde no tenía nada, no tenía miedo a perderlo todo, y entonces conservó esto hasta el final de su vida. Todavía, y esto me lo platicó a mí Miguel de la Madrid, ya sabiendo que estaba muy enfermo, tuvo acuerdo con el presidente de la República, entró a la oficina del licenciado de la Madrid, el presidente puso su carpeta y le dijo abiertamente, presidente, me voy a morir. Entonces, de la Madrid, que había sido su alumno, y además era amigo de la casa, era una gente que frecuentaba la casa todos los 25 de diciembre, dijo, pero ¿por qué, maestro? Le decía, maestro, ¿qué tiene usted? Pues tengo una enfermedad en el pulmón, aquí hay que tratarlo, usted fue director del IMSS, vamos a buscar a los mejores médicos. Y Reyes Heroles le dijo, mire, no, presidente, porque en el momento en que yo ingrese a una clínica y se sepa
que que el secretario de Educación está internado, usted va a tener un problema. Y yo debo tratar de que usted no tenga problemas. Yo ya escogí un hospital en donde dicen que son especialistas en esto, fuera del país, para que nadie se entere de mi enfermedad y probablemente de mi desaparición física. Y así fue. 19 días después moría y no le dio ninguna lata a Miguel de la Madrid, en el sentido de que murió. Eso sí, me decía de la Madrid, empezó, presidente, le pido que cambiemos de tema. Es muy importante seguir con tal o cual programa de la Secretaría de Educación, porque mire usted, ahí hemos tenido logros relevantes en la educación, la incorporación de las niñas a la educación primaria y de disminuir la deserción, y le cambió la conversación. Y así terminó la vida de este político, gran político sin duda, pero fue un político que hizo política. Yo creo que eso desconcertaba a sus adversarios, en tanto que no sabía mentir, no era un zorro, una habilidad fantástica, era un hombre que jugaba con la verdad, y la verdad muchas veces es más poderosa que esa sagacidad que la gente quiere atribuirle a los políticos. Tengo un gran recuerdo de mi padre, tuvimos una muy buena amistad, y lo extraño, todavía pasados 35 años, 36 años, hay momentos donde me río de algunas de las bromas que me hacía, y me entristezco de ver que no haya personajes que tengan las cualidades, yo diría, éticas y de esfuerzo y de estudio de Reyes Heroles. Ojalá eso se reivindique y ojalá esta charla haya sido útil.